Quisiera darles la bienvenida de nuevo a este segmento de Martes de Enseñanza. Mi nombre es Luis Espinosa y soy el director de la Oficina de Evangelización y Catequesis. Quería compartir con ustedes algunas palabras sobre 3 puntos, 3 cosas que yo creo que son importantes para nosotros. Porque a veces nos han hecho la pregunta, ¿y por qué el domingo? ¿Por qué se reúnen? ¿Por qué celebran la Santa Misa el domingo? ¿O qué es el día sábado? Entonces, esos 2 cosas quería compartir con ustedes, pero también es cómo medimos el tiempo, cómo decimos que empieza el día. Para poder entender todo esto, hay que empezar en el principio, por decir. Y sabemos nosotros, si tomamos las Sagradas Escrituras, la Biblia, y empezamos a leer desde el principio, encontramos el libro del Génesis. En el Génesis, en el primer capítulo, primer versículo, leemos: en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Primer versículo del Evangelio, del libro de Génesis, capítulo 1. En el principio. Entonces, si seguimos leyendo este pasaje de la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que Dios crea todo y toma los 6 días para hacerlo. Cada día se dedica a una cosa y nos da de conocer de esta jerarquía de la creación. Porque en el sexto día es cuando Dios hace el hombre. Hace el hombre y la mujer. Y después de que termina el sexto día, dice que todo, hasta este momento, todo es bueno. Y al final del sexto día, que está muy bueno. Que nos hizo de una manera en especial a imagen y semejanza de Él. ¿Y qué decide Dios? Que para el séptimo día, Dios decide descansar. De tomar tiempo para poder ver toda la creación. Ver cómo todo se estableció en orden, en 6 días. Recordando, el séptimo día es el día que descansa Dios. Entonces, Dios, de una manera especial, nos empieza a ayudar a entender qué es el séptimo día. Bueno, si vemos en la historia del pueblo de Israel, sabemos que en el tiempo de Moisés, Dios decide sacar a su pueblo de esclavitud de Egipto, sacarlos de ahí y llevarlos a la tierra prometida. Entonces Dios le pide a Moisés ir al faraón a pedir que deje libre al pueblo de Israel. Entonces sabemos el cuento, ese diálogo que tiene Dios con Moisés, Moisés con el faraón, y en fin de cuentas, salen de Egipto. Y al salir, se encuentran en el desierto. Se encuentran, por decir, perdidos. Se les olvida todo lo que habían aprendido o sabido de Dios. Se les olvida que hay que rendirle culto a Dios. Y todas otras cosas que Dios decide llamar a Moisés de nuevo al monte. Y sabemos que Dios quiere establecer una relación con nosotros a través de su pueblo. Y que Dios le da a Moisés los 10 mandamientos. Y leemos este pasaje del libro del Éxodo. Y en el capítulo 20 empieza con las palabras: Dios habló y dijo todas estas palabras. Y seguimos leyendo en el libro del Éxodo capítulo 20 de cuáles son estos 10 leyes, estos 10 mandamientos que hablan sobre nuestra relación con Dios y con los demás. Entonces son recordatorios, porque todo esto es una ley que está inscrita en el corazón del hombre. Pero Dios, de una manera especial, le pide a Moisés
para que Él pueda compartir con su pueblo algo que se les ha olvidado, algo que deben estar siguiendo. Entonces nos enfocamos en el tercer mandamiento. ¿Qué es el tercer mandamiento? El tercer mandamiento que nos habla sobre cómo santiguar, cómo tomar el día sábado, el séptimo día, para rendirle culto a Dios y también para descansar. Entonces, este séptimo día, que es el día sábado, se entiende como el día apartado, porque una persona o bastantes de nosotros trabajamos lunes a viernes o lunes a sábado y a veces no tomamos ese día para poder descansar, para poder rendirle culto a Dios y también tomar tiempo para estar en familia, para construir esa relación entre familia, entre amigos. Entonces, el día sábado es sumamente importante que recordemos que ese es el tiempo que hay que renovarnos, que hay que prepararnos, hay que ver que ese día es hecho para nosotros, para poder crecer espiritualmente también. Entonces, el día sábado también es uno de los temas que leemos en los evangelios, que es un tema que algunos de los judíos, los fariseos, a veces le preguntan a Jesús que por qué él y los discípulos no siguen el día sábado, que no siguen esta ley, no siguen lo prescrito de lo que no deben estar haciendo. Entonces, en varios lugares en el Evangelio leemos que Jesús y los discípulos tal vez están cosechando para comer, están ayudando a los pobres, están dando y ayudando a los que necesitan ayuda de salud. Jesús, varios momentos, está haciendo los milagros en el día sábado. Les restaura la vista a los ciegos. Entonces, la pregunta de los judíos es, ¿y quién eres tú que no sigue las leyes de Moisés? ¿Y qué dice Jesús en varios lugares, pero en especial en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, dice que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el día de reposo o el día sábado. Entonces Jesús viene no para deshacer, no para quitar las leyes, sino para que darles su cumplimiento. Para que Jesús viene para enseñarnos qué fue la razón o por qué Dios nos dio los 10 mandamientos. En especial viendo el día sábado. Que el día sábado también implica hacer el bien, de ayudar al prójimo, que no es algo que debemos de tomar muy ligero como, es el día de reposo, no voy a hacer nada. No, sí, hay que rendirle culto a Dios, pero también hay que ver qué son las cosas que no realmente son necesarias o cuál es el trabajo que no es necesario, el día sábado, el día del Señor. Pero también que ver es que yo como persona, como hijo de Dios, estoy llamado ¿a qué? A ayudar al prójimo. Y cuando decimos de hablar o de ayudar al prójimo, hablamos sobre las obras de caridad. Las obras que nos ayudan a acercarnos a los demás. Entonces, hablamos de las obras de misericordia corporales, de dar de comer al hambriento, de dar de beber al sediento, de visitar a los enfermos. Esas son las cosas que nos ayudan a ser mejores. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es sumamente importante que nosotros sepamos es que nosotros como católicos cristianos,
queremos seguir a Jesús. Y de la manera muy fácil que Jesús nos dice es de hacer estas obras. Entonces ya podemos hablar sobre el domingo. ¿Qué es el domingo? Viendo y sabiendo que Dios hizo todo en 6 días y en el 7º día descansó. Pero ¿por qué nosotros, católicos, cristianos, celebramos el domingo y no el sábado? Bueno, Dios puso la ley en el corazón del hombre. Dios nos da de conocer los 10 mandamientos por Moisés. Y en cierta forma, Dios toma el primer día en la persona de Jesús, para resucitar. Sabemos que Jesús va en el camino de la cruz, es crucificado, muere, pero también sabemos que resucita el domingo. El domingo, que es el primer día de la semana. Domingo, primer día. Pero nosotros sabemos también qué tan importante es el sábado, el 7º día. Entonces, de cierta forma, nosotros también decimos que Jesús resucita, sí, el primer día, pero que también es el 8º día. Porque el sábado es importante, es el 7º día, que el siguiente día se puede decir que es el día 8º. Día 8º. Entonces nosotros en la iglesia sabemos que este 8º día es el día que resucita el Señor. Y por eso nosotros decimos que el domingo es el día del Señor, porque Él resucita. También sabemos que Dios creó todo en los 6 días y en el primer día empezó la creación. Y de cierta forma, al resucitar de entre los muertos, Jesús establece el 8º día. Y ese 8º día que coincide con la nueva creación, esa nueva alianza que tiene con nosotros. Y por eso nosotros como católicos celebramos el domingo, el 8º día, el día de la nueva creación, de esa nueva alianza que Dios tiene para nosotros. Entonces nosotros, siendo católicos, siendo cristianos, nosotros tomamos el día domingo como el día, por decir, el día sábado. El día que es el día para rendirle culto a Dios y para descansar y establecer o empezar a ver nuestra relación con los demás, con la familia, con los amigos. Bueno, hablando del domingo, a veces se nos ha hecho la pregunta de que ¿cuándo empieza el día? Porque a veces celebramos el día anterior. Siendo buenos católicos cristianos, sabemos que en todo lo que hacemos, a veces, o la mayoría de las veces, tiene o algunas de las prácticas o algunos de los conocimientos, las creencias de la iglesia, tienen sus raíces judías. Y una de las cosas que sabemos que la iglesia judía, el pueblo de Israel, empezaba a marcar el empiezo del día al atardecer, que cuando se pone el sol, el ocaso, es cuando empieza el nuevo día. Entonces, al atardecer. Por eso nosotros en la iglesia, en especial en Estados Unidos, en nuestra diócesis, empezamos el día a las 4 de la tarde. Entonces, el siguiente día ya empieza a las 4. Y por eso en algunas parroquias, voy a decir en la mayoría de las parroquias, sí celebramos el domingo, las misas, pero también empezamos el día anterior, con la misa de vigilia que a veces decimos, o la misa anticipada, que empieza a las 4 del sábado. Entonces, empezando a las 4 del sábado, empieza el nuevo día para nosotros. Cuando celebramos el domingo, cuando celebramos algunas solemnidades y fiestas en la iglesia. Y por eso se ve y se experimenta esos días, ese día anterior, que ya empezamos a celebrar el domingo, que ya empezamos a celebrar esas solemnidades, esas fiestas en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que recordar primero, ¿qué es el domingo?
¿Para qué fue hecho? El domingo fue hecho para el hombre, no de la otra forma. El hombre no fue hecho para el sábado fue hecho para el hombre, y que nosotros, el domingo es el domingo que nosotros celebramos el día del Señor. Celebramos que el Señor resucitó, que Él estableció una nueva creación en su iglesia, y que nosotros estamos llamados para poder compartir con los demás, para tomar tiempo en familia y de una cierta forma animar, crear comunidad entre la familia y entre los amigos.